Bitácora del día 12 del viaje 2024. Hoy cumpleaños la constelación Carlos Alberto, esa que siempre ilumina fuerte el horizonte. ¡Feliz cumpleaños, Mr. Hudson! Tenemos un problema. Y bien. Muy buenos días a todos y a todas y a todes. Empezamos una nueva edición de Hudson. Tenemos un problema y soy la única persona que para nuestro stream puede dar cuenta de su cara lavada, de sus ojos, de su mirada, porque el resto de mis compañeros están como están. Muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Me puse unos vidrios polarizados. ¿Te pusiste los vidrios polarizados? Porque la verdad que no quiero ver la realidad. No, es preferible. Son medio sí de esos que tenés, ¿eh? A ver. Yo si fuera agente... Yo si Modelo fuera agente Chuso. en los 90 de Anzorregui, por ejemplo... Ay, Dios, o el Tata Joffre. El Tata Joffre, Madeira. Ay, me Vive. Me acuerdo que no sí, vi Yossi ambos. todavía. ¿Alguien de acá vio Yossi la segunda? Sí, ¿Vos? Luciano. sí, la terminé. Comparado con la primera, Muy buena. ¿superadora? Y más precisa, quizá. Ok. Más precisa. No te suelta tanta info que queda en nada. O sea, que atacabos. Atacaos. Me gusta cuando Sí, atacabos. no, buenísimo. Me parece mejor. Está mejor Natalia. Mejoró su performance. Mejor que en la primera. Porque viste que en la primera Era una señora sexy. es toda afectada ella. Sí. Tenía que hacer de señora y era como, bueno, Vos trajiste pescado podrido, nene. la puta madre. Y el puchito. Y el Viste que puchito. fumaba un puchito cada Sí, tanto. o sea, porque No, gente que no, te das cuenta, la gente que no fuma al aire. No, porque además le da de comer al hijo nueces de pecan y no sé qué más. Y No sé. obviamente desde el pucho de estar en contra ni para actuar. Sí, no, más vale. Y nada, y se desarrolla muy bien. Es muy buena. La 2 le va muy bien a la serie. Bien, Muy bien. ¿y Morán? Morán, Que para mí es la Meryl Streep argentina. sí, puede Para mí es la ser. mejor actriz que tiene Está este país. vegetada de más para mi gusto. Pero bueno, claro, ella hace de la periodista que escribe el libro. Ok. Que lleva que hace que el caso salga a A la luz. Porque todo termina en la 1 cuando ella le dan unos cassettes. o encuentra unos cassettes. Ahí va, listo. Exacto, que tenían todo de un lado Soda Stereo y del otro lado unas confesiones así. Del otro lado tenía los Cadillacs para completar. Yo grababa cassettes antes y por ahí cuando te sobraba cinta, el disco, te metía algunos temitas. Alguna de otra pelotudez. cosa. Tengo una pregunta para hacerles. Sí. Cuando ustedes recién empezaron a hacer radio, porque Sí. tengo muchos de radio, ¿en qué año empezaron? Uf. ¿En serio? Claro. O la primera vez que yo me acuerdo de haberme sentado frente a un micrófono en una radio. Radio, emisora, FM o AM. Y en el 2000. Ah, ok. No, ya. Digo, ustedes 2001. eran de los que. 97. Ahí se acerca un poco más porque quería Tenía un preguntarte. programa llamado Horizonte Perdido. No, primero un programa llamado Generación Mutante, Ok. ¿sí? Y después, ya cuando me pidieron que hiciera un programa de heavy directamente, ¿De? heavy metal, Ok. en Radio Paraíso Punta Alta, FM Paraíso Punta Alta. Isabel ¡Feliz seguramente. cumpleaños! Está Camila Casarico acá. ¿Feliz cumpleaños ella El mundo también? le debería Sí, claro, decir vení, feliz vení, cumpleaños. vení, Vení. Dame el gusto de saludarte al aire. ¡Ay, te quiero! Esa. Hola, vieja. Feliz Es de mi cumpleaños. Capri. Es de mi Capri Preste. Mirá el dron que hemos puesto en el El estudio. dron, sí, el ladrón. ¡Qué lindo! Ofendenos Mismo con tu día edad. que el indio, mismo día que Pedro Rosenblatt. Ofendenos con tu edad. ¿Cuántos cumplís? Pampita, 27. ¿Pampita también Pampita. cumple hoy? Guarda, No, me muero. guarda porque es una edad esa, la del mira. 27. Sí. Trata de. Sí, Ah, no. claro, Mira, los mira, mira. 27. Lo pasás airosa. Estás regia. Airosa. Bueno, ¿te quedas por acá? Sí, Bueno, avisá cuando cortemos la torta, porque imagino que hay torta. Sí, sí. Más vale. El Bárbaro. confeti que es importante. Más vale. La pregunta a la que yo iba ¿Cómo es... nos fuimos? ¿De qué era? Sí. Del el radio. ¿Ustedes Ok. tomaron venganza
por aquel locutor que en su adolescencia les cagó los temas cuando los estaba grabando? ¿O ustedes se apiadaron y dijeron, no voy a pisar los temas? Porque seguramente hay un cristiano del otro lado que quiere grabar este tema entero. Yo tenía un tipo que me llamaba siempre, me decía, quiero... El tema llamaba Almost Honest de Megadeth. Almost Honest. Y el chabón pedía Alma Honesta de Megadeth, siempre. Hermoso. Y yo trataba de no pisárselos, pero bueno, en esa época... Era querido. Era como una marca, digo, capaz que decía, che, bueno, yo no lo quería pisar, pero el productor me decía, negro, hay que pisarlo, esto porque es... No queda otra. Claro. No, era el programa, o sea, viste cuando haces un programa por hacer un programa. Y Para- al director de la radio le venía Muy a bien, ahí estamos más a tono. Más a- Ahí está. Ahí estamos más a Porque tono. en mi época, Tirale un querido, sepia. El VHI, sí, sí, no, recién entraba el MP3, todavía no Por había eso digo, mucho Dani, que empezó en el MP3. 2000, yo creo que estábamos más cerca del Ares, de descargar, entonces digo, Claro. capaz que acá no hay mucha culpa, pero en el 97 todavía estaba grabar de la Todavía no, radio. Sí, todavía se sostenía De hecho, eso. ¿sabés qué hacíamos con la pauta que teníamos? Teníamos una vinoteca y no me acuerdo. ¿La de Isabel? No, no era la de Isabel, Ah. era de otro lado. Y teníamos una vinoteca, la Viña de Baco, se llamaba la que nos hacía, que era de un padre, un conocido, qué sé yo, que nosotros íbamos y arreglábamos. Y me acuerdo que para un cumpleaños, con el conductor, con el otro conductor, fuimos y reventamos la pauta que teníamos en Fernet para Está muy bien. la fiesta. La pauta mensual la liquidaron en Sí. un día. Bien, Día. le Jueves. mandamos un abrazo grande a Horacio. Que seguramente no está escuchando, ni siquiera se debe estar dedicando. Bueno, no importa. Ahora tiene una casa ¿Y funeraria. qué hacíamos? Cada tanto la guita con que nos daba, íbamos y comprábamos alguna novedad en CD para pasar. Ok. Bien. Invertían. Invertíamos. Muy claro. Después, bueno, obviamente con el desarrollo tecnológico, el MP3 todo se simplificó muchísimo. Claro. Porque para ir a hacer el programa yo agarraba mis discos, valijita, llevaba. ¿Qué querés? Alma Honesta de Megadeth. Dice acá. ¿Se acuerdan del estuche con cierre tipo La carpeta? cartuchera para los La car- MP3, que para ponías las todos pelis los truchas. Sí. No sé si se sigue consiguiendo. eso. No, en Ya casa para mí hay es uno. reliquia eso ya. En casa hay uno. O sea, digo, pensá que En venta. hay niños que hoy en día no saben lo que es eso, como nosotros sí supimos lo que era el vinilo. Porque digo, Claro. somos como una generación bastante bisagra. Igual el vinilo ahora, viste, con que ha vuelto, es Volvió. como ese esnovismo de tener las Sí. cosas. ¿Volverá el CD en algún momento también? ¿Como volvió el vinilo? ¿Vieron que todo es cíclico? No. ¿No? ¿Qué sé yo? No sé. A mí me parece que no. Se sigue. Me pasa Sí, que se siguen Si hay editando, algo que no claramente. tiene alma, si algo no tiene alma. Es Milei. Además, Ah. le mandamos un beso grande y que ojalá se quede en Davos. Vos. Eh, Mandale el beso. A mí no me. En Dani ese no le se hace mandamos. cargo. Le mandamos, no, le mando. Le mando un beso grande, ojalá Ahí se está. quede en Davos. Que le agarre así como un shock anafiláctico. No, decía. Si algo que no tiene alma, creo yo, es el CD. Por dos razones. A ver. La primera, por el afán, o sea, algo incómodo de llevar, algo, es el disco, un vinilo. El Ok. vinilo es Cuadrado gigante algo así. gigante. Desde su comienzo, fíjate que el disco Artaud es uno de los más difíciles de guardar en una discoteca porque su forma no es cuadrada, digamos, está hecho a propósito así. Pero al margen, el CD es algo muy cuadrado, ¿no? Y que entra, sí, tiene cierta Compactibilidad. ¿eh? portabilidad, pero en términos de sonido, lo que uno piensa que se escucha bien en realidad son las frecuencias que han sido limpiadas, ¿no? Que es lo que tiene de orgánico el vinilo. Para aquellos que son medio finitos a la hora del... Amantes de la Acá música. Guido Sarachi me puede asiente. Guido En esta Sarachi. radio hay un archivo de vinilos, Sí, claro. ¿o no? Sí, Hay claro. una discoteca. Hay una discoteca, la más grande que se pueda llegar a conocer. ¿Cuándo me llevan a conocerla? Cuando No sé, quieras. tenés ¿Querés que que hablar. vayamos? Ahora cuando viene el Chucho, si querés, Dale. vamos con el teléfono ese. Sí, y me parece recorremos bárbaro. la Bien. discoteca de la Vamos a radio. mostrar, porque Es una para que la gente hermosura. conozca el patrimonio que tiene esta provincia. Bien, viejo. bueno, hoy, Sí. nada, en ese sentido, yo, de hecho, cuando era mucho más pibe Más que currete. esta anécdota que te estoy contando, he ido a participar a programas de radio de la FM 2000 en Punta Alta. ¿Cómo estuvo de moda ponerle 2000 o Y milenio a todo lo todo, que sí, en el sí. 2000 acontecía? No, era la 2001 me parece, pues no, creo que, bueno, la idea era después del 2000, no me acuerdo, hace muchos años. Lo concreto es que he llegado a ver cómo ponían en punta la pauta
de comercial, en un cassette. Ok. Casetera abierta, punzón en la mano para mover así, mover la cinta y que quede para alargar. En el momento en el justo. momento justo para alargar. De eso hay un montón de operadores en esta radio que debe recordar cómo se hace. ¿Lo miraba? Sarachi también. ¿Vos laburaste con cassette, Guido? ¿Laburó con cassette? ¿Cuánto tenés, Guido? Edad. Sos un pendejo. Guido tiene 38 años, sí. Lo explotaron a los 13 y ya empezó a operar, Sí, básicamente. Sí, Mira. más o menos. Así que sí. Pero bueno, afortunadamente hacer radio así como se ve hoy por hoy, sí. impensado. Claro que sí. Yo de hecho hacía radio porque decía, yo en tele no doy bien. Y fíjate ahora. Tenía razón. Toda una vida esquivando al Toda una vida medio. esquivando el medio y ahora el fuerte al medio te viene a buscar. Fuerte al medio. Y bueno, viste. Es así, el éxito, viste, viene un día y te hace hola, estás ahí, si no estás, Estoy en el cagaste. baño. Decía, ¿en el ¿Estás baño? ahí, Dani? Ocupado. Estás ahí. Bueno, ¿ustedes cómo Sí. andan? Muy Bien. bien, ¿Qué re vas a contenta contarnos? porque me enteré que de octubre a diciembre con cuenta DNI ahorré 25.970 pesos. ¿Dónde Me te ac- sale esa data? Me acaba de llegar un correo del Banco Provincia diciendo cuánto ahorré. Chocha. Hermoso. ¿Vos también cuánto canales? ¿25 lucas? ¿Qué? ¿Eh? Le va a mandar, lo va a mandar. Canale es una persona. Canale, Ahí la yo manda, quiero la manda. contarle. Bueno. Canale es nuestro. Yo aprendí a quererlo. Es nuestro tierno. No, obvio, pero no está en duda la querencia. Es nuestro tierno cupo. ¿Ocupó? Sí. Es el amigo que todos queremos tener. Para mí es el cupo rugbyer. Porque hay que solidarizarse con Ay, ese pará, que me colectivo. acordé ahora que agarré y encontré un jaca. Cámate, que me acordé. ¿El del El malambo? de los malamberos. Es muy bueno. Ese canal es tuyo. Es todo tuyo, Rey. ¿Sabes por qué? ¿Lo viste? Porque yo agarré y miré y dije, este tiene toda la argentinidad condensada. Nada de Halloween. Halloween por acá, no No. pasás. Atrás, no pasarán. Dije, esto es lo de canales. Guiri, ¿lo podemos pasar un toque si lo encontrás en algún momento? Si no, ya mismo te lo estoy mandando. No, ahí lo encontré. Sí, lo controlo. A ver cuánto. Juan dice, muy bien, canal. ¿Cuánto ahorró? 46.335 pesos. Ahora, toda esa plata que se ahorró la va a poner acá en el pozo común que tenemos. Muy bien, ¿Te amigo. llegó por dónde? 4 meses, de octubre a diciembre, por correo, por Gmail. Cuenta de acá estas promociones. Y a rato Ay, del chicos, verano. yo debo Muy haber bien, ahorrado re chiquis. poco porque soy un queso. Mira, Juan. ¡Yes! Ah, Mira, lagrimea. Emocionado, está del otro lado, no lo puede creer. Qué sincronización, viejo. Esto tiene mucho No, más y qué que ver. destreza la puta que los reparió. ¿Sabes zapatear vos, Ramusi? No, es re difícil, chicas. Es muy difícil. Es muy difícil porque es casi Difícil. que motricidad fina. O sea, a mí Sí, me sale, sí, pero sí. si voy a 2 por hora pensando en movimiento. Esa gente tiene una disociación de torso y cadera. A mí De me la impresiona zamputa. mucho en ese quiebre de pie directamente porque es el tobillo Que no para se hagan abajo. cajitas. Que no se hagan pedazos. ¿Y sabés Me que da tienen? mucha impresión. Que es envidiable. Una cinturita Cintura así. sí. Porque claro, sí, como amiga. disocian. Sí, amiga. Sí, ahí está, sí. ahí va a ser el jaca. A ver. Es casi como... El meme de Mori haciendo. está haciendo el caca. Está El haciendo. caca. Es medio una disociación como la de las bailarinas de danza árabe. Viste que hay como una Oh. disociación de la belly cadera dance, y... Sí. Sí, que se desarman. Vos decís, Qué hermoso, che. a esta le pusieron tornillo de menos. Te juro. Qué hermoso, ¿eh? Como Tiene Shakira. Vértebras de menos. En el no encontré... Ojos así. Como los que Y aparte tienes tú. Shakira usa ese recurso no solo ahí, en toda su carrera. Claro. Che, a La ver si- disociación, decís vos. Yo igual Sí, soy recolgado con las promos. Yo no- cada vez que decían, o sea, acá hay promo, no iba porque soy un colgado. A ver si me No, vas llegó. a ver cómo ahora te colgás enseguida. Ahora sí. Vas a ver cómo Vas a ahora. ver cómo ahora de la vas a promo- ir. De la promo que veas te colgás así, cual Liana. Yo Sí. estoy en esa, estoy pasando como. No me llegó Arranco todavía. diciendo. Acá ¿Te a la llega vuelta, por ejemplo. ¿Te llega por Emilio eso? Sí. ¿Qué fecha? ¿Hoy te llegó? ¿Qué ¿Qué pasa con Juan y con Daniela que le llega el mail? ¿A qué ¿Axel tiene línea directa con ustedes? Sí, puede ser. ¿Qué pasa? Pague sus cuentas, me A mí me llegan. llegan de Mercado Libre, yo con Galperín me hablo. ¡Ah! Ay, Qué mi pedazo de amor. forro. Porra. Qué Ay, pedazo de más forro. respeto con el emprendedor argentino. Sí. ¿eh? Que la Mira, vio. Qué fácil que es emprender. Mira,
conseguiste Siendo una idea. millonario. Qué fácil que es Sí, emprender. llevarte siendo la plata para millonario. otro paraíso fiscal. Facilísimo. No, ¿Quién una moral a prueba de balas. tiene. Intachable. Ay, Dios mío. Che, Qué amor. ¿sabemos algo de Milei que habló ayer? En Davos. Sí, dijo que nada, que el capitalismo es lo más. ¿Quién lo viste? El capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre y la pobreza. Mirá qué bien. Pioli. Che, ¿quién lo viste? Yo voy Qué a ir buena por pregunta. frivolidades porque No, bueno, averiguemos, todo esto me averiguemos. hace pedazo. ¿Te digamos. referís puntualmente a la ocasión de Al ayer? look Davos. A Pone ver. Milei en A mí Davos. Davos me suena a gaseosa de tercera o cuarta marca. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Porque había una media parecida, ¿o no? Sí. Sí. Milei en Davos. ¿Qué se puso? Un jogging. Me estás jodiendo. Ay, ¿Estás no sé jodiéndome? porque. Ay, tiene un miedo que le peguen un tiro. A ver, para. Ah, y solamente la parte de arriba. ¿Vieron la foto de los Backstreet Boys? Sí. La de los Ay, cinco. ay, ¡Esa ay, foto! ay, ¡Esa! Mirá, mirá. Yeah. ¿Qué se puso? No, la Mondino con ese plush. Mondino. No, chicos. ¿Será algo de Mondino. Marisa Mondino? Somos el mejor No sé. país del mundo, ¿eh? No sé, pero bueno. Le encanta estar de los dos lados del mostrador a la Se visten mal. canciller. Se visten mal. No, bueno, Déjenme y- decir boludeces que nadie dice. ¿Y la superioridad estética Sí, dónde está? es un jogging, loco. Lo que Es tiene. un jogging, son zapatillas, una campera horrible. Campera de cuero. ¿Por qué campera de cuero arriba de jogging, papi? Porque Y el tapa pulgar para arriba abajo. Una supuestamente. cosa. O sea, Pará, y alguien jogging ya. con puño, ¿eh? En Twitter había, ahora voy a Comprate buscar. un 3 tiras, ¿me entendés? O sea, pero quedás mucho mejor que esto. Sí, jogging con puño. Alguien le hizo suma al libro que tiene Milei en la mano. ¿Qué tiene? 50 sombras de Grey. No, Claro. pará, Con le estaban perros. investigando el libro que estaba Explicada leyendo. con perros. Pará, ya lo busco. ¿Qué está leyendo? Pará, porque ayer lo vi y no lo guardé, soy una estúpida. Ha llegado el señor Milei. Fernandía de Redes. Hola. De la enorme familia Redes. Acá que está. tenemos. ¿Les cuento? Cuente. Les cuento que el libro que está leyendo Milei es de un tal Paul Victoria, que es lo que crearía una inteligencia artificial si le pedís un estafador cripto. Dice ser emprendedor desde los 9 años. ¿Desde los 9 años? Sí. Y entre otros hizo cursos de inteligencia emocional, inteligencia financiera y criptocomunista. Me agarró El manifiesto me agarró un- austrolibertario. No, es un montón. Se me esconde la billetera sola, boludo. Miren. Se me va corriendo la billetera, no sabe dónde escaparse. Lo que dice este hombre es: soy espiritualmente cristiano, filosóficamente grecorromano medieval, intelectualmente reaccionario, emocionalmente romántico, culturalmente hispánico, políticamente libertario, económicamente austriaco, socialmente polimicromonárquico, históricamente revisionista y familiarmente tradicional. Boludo, pasame eso ya. Ya te lo Qué paso. buena bio. Mal. Un choclo Sí. así. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Chicos, o sea, ¿alguien puede controlar la lectura de este hombre? Mira, ahí te paso el tweet, lo paso al grupo si quieren. Por así ya nos favor, queda te lo todes. pido. Eso está leyendo actualmente Milei. El manifiesto austrolibertario. Paul El Victoria. nivel de categorías que están instalando, Sí, digamos, A ver, voy a estoquear a Paul Victoria. por favor te lo pido, tendrá Este es un Instagram. trabajo. Tiene que tener. O sea, ¿qué libertario no tiene Instagram? ¿Dónde está Iñaki? ¿Dónde está Iñaki? Buenis Iñaki. Paul Iñaki. Victoria, para Paul Victoria. Ay, no me aparece. Victoria. No, No. Palacio del Victorial me aparece. Paul. ¿Será un seudónimo? Sí, amigo. Es como Paul Preciado. Victoria. Como Paul. Instagram. Como Paul Anka. O Paul McCartney. Que no me gusta Paul ¿No McCartney. te gusta Paul McCartney? Nah. Lo encontré. Ojo con decir Sobrevalorado. eso. Ojo con decir eso porque después van y Sobrevalorado. te caen. Que vengan de a uno, de a una. Paul algún Victoria día. guión bajo es el Instagram. Ah, bueno, ya si metés un guión bajo, tan verificado y tan pioli no sos. No eres. Chicos, pero acá me No, es parece- una inteligencia artificial. ¿Te ¿Quién imaginas? lo Le escribió? creo. Ahí está. Ah, porque es Paul. No es Paul. Paul Victoria guión bajo. 3 publicaciones, 265 seguidores. Chicos. Chicos. No tiene nadie. ¿Y por qué tiene un libro? Bueno, hoy, chicos, hoy saca un libro cualquiera, hay que decirte. Es medio faque, ¿eh?
Austrolibertario. Economista, conferencionista, escuela Criptoconsultor. No, criptoeconomía. No, chicos, basta, Pero, no. ¿qué Eso es? me lo regalaron en el tren. Cuando pasaba así, una colaboración, Tengo por la favor. luz de cripto. Por favor. Yo la haré brillar. Che, bueno, un espanto. No, déjame joder. Déjame de joder. Déjenme de joder. Chicos, esto yo no lo puedo creer. Tiene una página web que se llama polvictoria.com y el logo es un gorro. Tipo, Un sombrero tipo. Y abajo quiero. Es una tía. quiero escuchar a Paul Victoria, ver a Paul Victoria, leer a Paul Victoria. Chicos, esto lo hice yo con el... Esa es la página web y lo hice yo con el front page. Escriba su email para mantenerse en contacto. Chicos, ¿a quién lee el presidente? Llamaron de 2005 que no habían encontrado una página tan antigua como esta. Mamita. ¿Y él de dónde es? ¿Español? ¿Nació? No. Mira, acá tengo la bio. Jódeme. No, amor. Chicos, miren, enfoque emprendedor, lecciones de economía libre o perspectiva libertaria. No, me mato. Me mato ahora Nació mismo. el 30 de noviembre de 1982. O En sea- el seno de una familia distinguida colombo-española. No de alta clase económica, pero sí de alta clase social. Estos son los latinos de bien. Latinos cállate. de bien. Seguramente que para sacar una sartén tenía que sacar Blanco de alma, otra. no de billetera, blanco de alma. Sí. Ay, no, me mato. Muy entroncada con la vida política colombiana Mirá y los que- ambientes mirá- intelectuales y culturales tanto españoles como colombianos. Qué verbo entroncar, ¿eh? Así se crió entre libros, amplias bibliotecas, eventos artísticos clásicos, tertulias intelectuales de personas cultas Ay. y mayores Yo en las quiero- que desde ay, muy niño... hagamos una tertulia intelectual. Yo llevo los saladitos, por ejemplo. Ay, Juan, nos corta a la mitad del párrafo que estás escribiendo. Ahí Juan nos tira, ¿qué significa esto para alguien que vive metido y observa la política? Se preguntó Pagni. Es la imagen de un 4 de copas, asegura. Nadie poderoso lleva cosas en la mano. En la en la mano. mano. Sí, es un análisis que hace Pagni respecto de ¿Qué algunas pasa? fotos de Milei. ¿Lo vieron a Johnny Viale diciendo que esto es mucho? Me hace muy mal. ¿Lo vieron? Johnny Viale debería callarse la boca entonces y pedir disculpas. Perdón deberías pedir, claramente. Pedir disculpas. por- Diciendo en televisión, no, chicos, estos aumentos son muchos, no pueden hacer esto. Bueno, disculpame, vos fuiste el que impulsaste todo esto, Se hijo de están una gran yuta. bajando. Se están bajando. Sí, chicos, es que en marzo, Dios marzo. mío. Ay, Dios, marzo. cuando sea la vuelta al cole, disculpen que los quiera, no los quiero asumir, pero yo no pensé que no había nada más grave que ir en enero a un supermercado y ver ya los guardapolvos. Ah, sí, sí. Esto es peor. Saber que en marzo vamos a tener todo este quilombo. Prefiero ver los Mamadeira. guardapolvos. Sí. Mamadeira. Qué Bueno. espanto. ¿Qué va a hacer? Por suerte hoy cumpleaños. Ahí está. Mirá esa cara de angustia. Esa Ay, corbata Dios mal mío. puesta. Usa las camisas como yo, que nunca me cerraron el cuello, por ejemplo. Ven, chicos, el mejor método Ay, me anticonceptivo sale- es saber que 50 lucas, 2 libros de inglés hoy. No tengas ni... A mí cada vez que lo veo me sale lo mejor que nos dejó Alberto Fernández. Lo de Pero no gordito voy- lechoso. No voy a Tremendo. decir que lo diga alguien, pero Alberto, lo que mejor. Alberto estuvo con su hijo visitando al Papa. Chicos, qué grande que está la criatura. Y sí, crecen. Qué grande que ¿Qué ya le apareció? llega a la cintura, básicamente. Yo hubiera llevado a Dylan. ¿Cómo? ¿Te hubieras Lo llevado a hubiera Dylan? llevado a Dylan. Para el cómo lo ¿Dónde está vistió la al Dylan? pobre criatura, la vistió ya con traje. Tiene 2 ¿Qué? años. ¿Cuánto tiene el...? ¿En serio? Sí. Sí, le habían puesto un trajecito. Camina el bebé. pibe igual, ¿eh? Sí, Va de la sí. manito. ¿Quién? ¿El hijo? Sí. Mirá. Ah, miércoles que está grande la ¿Viste? criatura. Sí, está grande. ¿Cómo crecen Sí. los pibes? Y esa foto creo que es vieja, ¿eh? Tiene pelo largo. No, no es vieja. Alberto, Está ¿no? del viaje, sí, sí. sí. Tiene Ok. una coleta atrás, Alberto. Y está eso, está esto de Nevia. Se dejó el corte de El Lito peso Nevi. pluma. Peso ¿Se vieron pluma. que circuló algo así como que Alberto contaba una historia que tenía una guitarra de papo y salió Luciano Napolitano a decir esa guitarra no? Esa guitarra no era de mi viejo. Con toda su intelectualidad encima, ¿no? Sí, sí, claro. Obvio. Eso es lo que dijo. No sé, bueno, así estamos. No sé dónde lo Se han robado hasta la guitarra de Papo, viejo. No respetan nada. No respetan nada. No respetan nada, así estamos. Ni el libre mercado respetan, No, ¿eh? nada, Buah. no, ni. Bueno, che, hoy es el cumple de el indio. de un montón de gente. Y de un Vamos a montón de buscar quién más cumple gente, pero no sé. Gracias. Te quiero, ojalá me estés escuchando en algún Ojalá. lado. Yo no me olvido que cuando arrancó este stream Sí. nos Tuvimos mandó un un saludo. saludo. Claro, Mandó sí, más un vale. saludo. ¿Viste esa voz que tiene? Bueno, mando un saludo.
La voz así grave. Ahí está, mirá. ¿Cómo lo queremos a Carlos? ¿Cómo lo queremos? Nada, podemos irnos después con un par de temas de él. A mí me Sí. cuesta Ayer hablar de él porque me parte. Fuera de órbita, ayer Fuera de órbita hizo un Lesbi. Un fogón. fogón. Lesbi. Muy apto. Lesbi. muy ¿Lesbiana? apto, ¿eh? ¿Lesbiana? No, No. Lesbi. Lesbi. Ah, ok. No. A los y las. Los y las y les. Hicieron temas de Los Redondos y la verdad que fue muy divertido. No los vi, yo los escuché. Porque Muy justo bien. ha habido la verdulería, una verdulería que descubrí en la 520. ¿Pasa el Ajá. dato? ¿Tiene unos precios? Te queda un poco lejos, me da la impresión. No, pero No, no pero para importa. los oyentes. No, pero había bananas, lindas bananas. ¿Viste ¿A la cuánto banana? la kilo de banana? 1.200 pesos. el ¿Baratísimo? kilo. Sí. Porque viste que la banana, cuando empieza con pecas, 2 por 1.800. ¿en dónde? En el barrio. ¿Y cómo son? El mío. De las grandes, de las ¿Sí? tipo ecuatorianas. Igual yo te las hago licuado cuando están así. Olvidate. Sí. O helado. Sí. ¿Cómo? Mañana, es el licuado. Chicos, el jueves yo no vengo. Dejen de meter cosas increíbles los jueves porque los voy a cagar a tiros. Me lo hacen a propósito. Ponen asado los jueves. Descuento con cuenta DNI los jueves. Todos los jueves. viejo. Acá te hacen descuento en la radio. En la hacen te descuentan. descuentan. En la radio. Vos venís a trabajar un Con jueves y te cuenta descuentan. DNI. No sé, te descuentan años con cuenta DNI. Ah, eso me sirve. Pero después te lo devuelven, a fin de mes te lo devuelven, ese es el problema. Claro, te los reintegran. Te lo Lo reintegran. reintegran. ¿Saben Te quién lo más reintegran. cumpleaños hoy? Además ¿Quién? de Pampita. Además de Pedro Pampita, Rosenblatt. che, la Muki está cumpliendo Jim años. Carrey. Jim Carrey cumpleaños hoy. Mirá. 62. Hace me agarró un bajón hablando de Jim Carrey. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque leí que en el mes de marzo, a donde nadie quiere llegar, el mes de marzo Es mi cumpleaños. el se 17. cumplen 20 años Sí. de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Una ¡20! una de las incursiones más... ¡20! 20 años, sí. No la vi. No, vamos, no, ya. Corté el stream. ¡Esteban! Ah, yo- Oye, Esteban, que haga un poco de justicia. Una columna de No la vi. Eterno Resplandor. No la vi. serio? No. Sé que es tremendo. una de las celebradas... Ya ya lo sacaban del volveremos, aire. sacaste el aire. Sé que es una de las celebradas incursiones en el drama. Fue un de- hito. Sí. Fue un hito en la historia del Sí, cine. claro. Bonito, y aparte Diego Gondry ahí, que es de mis directores preferidos. Y en esa Uno de los película míos es Wes Anderson. De los preferidos. me gusta. ¿Sabes quién más cumple años hoy? ¿Quién? Gastón Pauls. Gastón ¿Cuántos? Paul, Juan Perulla. 52, perdón. Le mando, che, qué lejos, qué cerca que estoy de todos estos. Claro. Estamos cerca. Yo pensé que era más lejos que estaba, pero no, estamos no. bastante cerca. Gastón Pauls para mí es Gastón Pauls. un distinto en lo que es la comedia argentina. ¿Qué están haciendo hoy Gastón Pauls? Está Seres. rehabilitando gente en este ¿En momento. Está en serio? Crónica. Está rehabilitando ¿Cómo gente. se llama? Pauls. Ceres. Tiene un. Sí, tiene como una especie de... Fue entrevistador en un momento. Ahora sigue está en siendo. esa. Gente rota que... Seres libres. Seres libres. Gente rota que de alguna manera puede contar su manera de haber salido. Uy, lo había borrado de 9 reinas Gastón Pauls y es No. el protagonista, básicamente. Chicos, qué buena peli. Igual para mí, más allá de todo lo que ha hecho Gastón Paul, que siempre es bueno, Sí. para mí, Todos contra Juan en sus dos Sí, temporadas, claro. es Claro una que cosa sí. que es maravilloso. Claro que sí. Maravilloso. ¿Está en YouTube o no? Sí, No está en ninguna plataforma oficial. Exacto, En YouTube está en está. YouTube. Está en YouTube. en YouTube y la podés ver, o sea, la cantidad de actores y actrices No, que bueno. circulan por ahí. Vieron que Google te prepara como lo No, más no. buscado, digamos. Es lo o sea, mejor. Las te- preguntas de Google. Claro, son las preguntas que mejores. más hace la gente con respecto a Gastón Pauls. La primera pregunta que aparece es: ¿qué adicción tenía Gastón Pauls? Es de tía. La Eso gente es de es una tía. mierda. Mientras- Pará, estamos en la segunda nosotros. ¿Qué hace ahora ¿Qué Gastón hace ahora Pauls? Gastón Esa Pauls? tuvimos Sí. nosotros. ¿Y cuál es la fundación de Gastón Pauls? ¿Cuál es la fundación? ¿Seres libres será? La Casa de la Cultura de la Calle. Cacuca. Mira. Mira, Casa de la Cultura de la Calle. en la primera Mirá. temporada actúa Ezequiel Campa, que hace de un gran novio de la chica que pretende Juan. Bueno, chicos, qué capciosa la pregunta de la adicción. Mirá lo que responde. Tuvo una adicción muy grande al entrenamiento, a lo físico, a lo que supuestamente era el bienestar físico. Permitime dudar. Permitan dudar. Pero bueno, se defendió Gastón. Es respuesta de Gastón Pauls. Tenía bastante exceso de peso, como 30 kilos de más. No te No, creo nada. no, No te creo sí. nada, Gastón Claro. Pauls. No, volvé con Agustina Cherry, después hablamos. Tiene una hija.
es igual a ellos dos. O sea, vos la mirás de un lado y decís, sí, es Gastón. Y la mirás de otro lado y decís, Es Agustina. Es Agustina, es divina. Hermoso. Bueno, Che, nada, tengo algo. ¿qué tenés? Siempre tengo cosas. Sí, sí, claro. Ansiedad tengo yo. Sí, Trátenla. sobrepeso. Vuelvo al psicólogo. ¿En serio? Sí, la semana próxima. Ayer bien. me escribió. Yo el otro día con Para Elena decirme, no te hagas la boluda. Con Elena pautamos una tregua. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Y nos vemos en un mes, me dijo. Ah, vacaciones se llama eso. Sí. ¿Elena es tu psico? ¿Eh? ¿Elena es tu psicólogo? Sí, claro. No, mi mujer, nos vemos en un mes. Claro. No vengas. Ay, Dios. Decíamos que hoy es el cumple del indio, ¿Del indio? Sí. y recordábamos cómo nos saludaba cuando arrancaba el 16 de octubre el stream hermoso que estamos ¿Fue habitando. 16? ¿Fue Sí, 16? señor. ¿No fue el día de la lealtad, 17? No, yo creo que La- arrancamos. Doble contra sencillo. Doble contra sencillo. No, a la jefa no se le discute, chicos. No, Esta porque mujer tiene una memoria de oro. Yo me acuerdo que fue un feriado que arrancamos. Claro. Un lunes. No arrancamos un feriado. Sí. ¿Arrancamos un feriado? Sí. Y el 16. Doble contra sencillo. Claro, el del 12. ¿Y qué? Pero el 12 del 16. Sí. A ver, yo te busco. Octubre. Lunes. Pará, pero no, buscá Chicos, octubre. lunes el 16. ¿Y Sí. fue feriado? Sí, claro. Sí. Ok. Es el del 12 de octubre. Está bien. Que fue jueves. ¿Cuándo? El 16 de octubre arrancamos. Perfecto. Muy bien. Ese día Sí. hicimos un Mensaje. hermoso del indio diciendo aguante. Tenemos ese mensaje para escuchar. A ver. Si quieren, nos vamos con ese mensaje. Pegadito, metele algo del indio, si les gusta, les parece. Todo un palo si puedo pedir. Y nada, de ahí nos vamos a la tanda, más musiquita, más roquito, si les parece. A la tanga. Y volvemos Y volvemos a ese guay. ¿Les parece? Escuchemos. A ver. Bueno, habla indio. Quería saludarles. Estoy congraciado con el hecho de la aparición de UNE, una nueva emisora que espero que sirva para señalar algunos de los problemas que tenemos en Argentina con cierta neutralidad y cierta calidad. Bueno, les mando un abrazo a todos y aguanten. Bueno, festejemos. Vas a ver mañana.
¿La une? La une. Con pelo pincho y unos tereré en la terraza. ¿Qué más querés? Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. @laUneOK. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas, reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente.
Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Derechos, futuro. Derecho a la producción, dignidad, protección. Derechos, Derecho al desarrollo, derecho a la educación, derechos, futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitas. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran Que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto. Una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escuchas. Si no estoy en la playlist no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar. Me veo sacando sour y promo de completo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Estamos así todo el día, unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream, pero no tengo contrato, siempre independiente. Inteligencia artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos. ¿Te parece? No sé qué hacer. Me tiene mal esto. Ana, dímelo. Bling bling, digitin, marketing, branding. Pero ¿qué pasa? Puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo puro. Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on falla. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso para la empresa, para el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim bam boom, mami boom boom boom. Tengamos ese versito para la gente común. Digital, animal, abajo el capital. La moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya al azar un hit criminal, sin editorial. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Y
que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Verano en la UNE. Todo el año. Yo no soy lo que era antes, no quiero serlo. Tengo esta lucha constante siempre en mi cerebro. Mantengo distancia de aquello que sube mi ego, porque todo es relativo en esto que llamamos tiempo. No encuentro nada que me asombre, si todo es lo mismo de siempre con distinto nombre. Están midiéndosela a ver quién es más hombre, mientras nos venden plástico diciéndonos que es cobre. Yo siempre tuve bien presente que soy del porcentaje de los que nació con suerte. Sí, yo solo le temo a mi muerte y partir de este universo y no haber hecho suficiente. Que ya no somos tan tarados y nos damos cuenta fácil quién está de cada lado, che. Y aunque me tiren y quieran verme callado, le pongo flores en los fusiles a tus soldados. Yo no participo de esta mierda que fomenta la ignorancia y necesita que la gente pierda. La que te tiene callado y no te despierta, la que no quiere que sepamos dónde está la puerta. Ya no colaboro con el otro, cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve más obvio. Que alguien me saque de este puto manicomio donde quieren que seamos felices y no nos dicen cómo. Políticamente incorrecto, tomé de esas pastillas pero no leí el prospecto. No, y ahora no se me ve el efecto. Perdón si estoy mirando a la nada y no te contesto. La verdad solo me lastima. Cuanto más sabemos más difícil es la vida, sí. Cuanto más averiguo más me desespera de toda la realidad de cuál será la verdadera. Y es que muchos ya salimos del estuche. Somos esos perros que ladramos aunque nadie nos escuche. Esos raperos que venimos hace años denunciando toda la mierda que lastima y hace daño. Y ya no entiendo nada, me vuelvo loco. Lo poco que tengo lo prendo y me lo fumo solo. Defiendo lo que es mío, dale, te desafío. Pasate de esta raya y te juro que se arma lío. No van a sacarme hasta que yo no quiera irme. Que tiren todos los tiros que quieran, no van a herirme. Decime cosas lindas que hoy estoy sensible. Que no quiero acordarme que vivo en un mundo horrible. Y cortemos la botella para tirarle alcohol. Y 7 días levantemos la mano y tapemos el sol. Es tanto lo que nos golpean y tan poco amor. Y son tantas las heridas que ya no siento dolor. Y yo no participo de esta mierda que fomenta la ignorancia y necesita que la gente pierda. La que te tiene callado y no te despierta. La que no quiere que sepamos dónde está la puerta. Y ya no colaboro con el odio. Cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve más obvio. Que alguien me saque de este puto manicomio donde quieren que seamos felices y no nos dicen cómo. La UNE. La UNE. Nosotros ponemos la nave. El destino Lo marcas vos. Hace más de un mes no te visitaba, pero a veces no me avivo y las cuentas me dan mal. Un poco de café con un chocolate, sé que tengo tantas cosas que nunca dudaste de darme. Y si lo pienso bien, hace mucho no me preguntas por qué te quiero tanto yo a vos. No sé
en la UNE. Estás en la UNE. La UNE. Destapate. You better drop back your ball and let your arrow flow straight to my lover's heart. For me, nobody but me. You better please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me, I don't want to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all my happiness. For I love a man who doesn't know I exist, and this you can't fix. So you better draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart. For me, nobody but me. You better please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me. Now, if your arrow makes his love strong for me, I swear I'm gonna love him till eternity. I know that between the both of us is hard we can steal. You will help me if you will. So you better draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart. For me, nobody but me. You better please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me, yeah, Cupid. Oh, Cupid. Hudson. Tenemos un problema. Con Dani Gianibelli. Pablo Ramuzzi Lucho Altamirano. Y un y un montón de cosas más. Bien, seguimos esto de Hudson. Estoy mirando si no me quedó A algo ver. verde. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien, Sí, estoy sí, bien. sí. A ver, porque almorzamos. Estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. Sí, perfecto. Estamos bien, ahí tenés la voz. Gracias, Chuchín. Gracias. Me un- gusta esta cortinita que teníamos de fondo. Me da La chill. tum, 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 tum. El otro día estábamos con mi amigo Emi Bielevich. Sí. Creo que era ¿Cómo un- le dicen de la camioneta? ¿El ángel de la El camioneta? ángel de la camioneta. No sé si era en una cervecería. ¿Dónde estábamos? Cuestión que salimos. No sé si era un cumple. Y de repente empieza a sonar una musiquita de fondo que fue... ¿Una Esto cortina? fue una cortina de algún lado. No, ¿te acordás que lo reconoció? ¿Cómo?
Fuimos a comprar unas empanadas y sonaba algo así. Esto es una cortina de algún programa que conocemos. Eso. Hoy estoy muy ¿Te queda preguntón eso? de la radio. He notado, como oyente radial, Dígame. que siempre para el último bloque se cambia la cortina. ¿Qué detallista? Como que, por ejemplo, en los que yo usualmente oía, era como determinadas cortinas en determinados Sí. bloques, o la Sí. misma cortina en todos los bloques, y en la última le cambiaron la cortina diciendo, este está terminando. Me gusta. Son criterios, digamos, Son- ¿no? O sea, es como algo libre. Es como. Sí, nosotros por ahí usábamos para arranque alguno y después para entrevistas, ponele. Teníamos puntualmente bloque de entrevistas, ya otra cortina. Pero no hay nada como establecido, es un poco jugar. Rasgos estéticos que cada uno elige. Sí, éticos y estéticos. Sobre todo rasgos morales también, como los que tienen los de Gran Hermano. Que no voy a entrar ahí porque nos han encargado que hablemos de otra cosa. Porque te juro que Sí, ahí. porque ahí me quedaría. podíamos quedarnos. Me ¿Por qué quedaría. no podemos hablar de eso? ¿No podemos hablar de eso? Pasa que acá tenemos. La producción ha investigado mucho. La producción ha investigado. Cuando digo la producción, digo Juan Canales. Directamente. Claro, yo no Directamente. entiendo. Digo, a ver, ¿por qué investigó esta nota? Después veo la foto de quién es. Digo, bueno, Claro, por por esto eso investigó esta investigó. nota. Bueno, Por eso investigó. bueno. Estamos hablando de Antopane. ¿Conocen a Antopane? Yo la conozco porque la conocí, en realidad, Sí. en contexto de El Balotage. Es verdad. Que Yo también ella- la conocí ahí. Ahí la conocí, no la conocía de antes, sinceramente. Es verdad, yo tampoco. Llegó Ella, en mi vida. claro, ahí. estaba yendo a un after Sí. a convencer gente para que vote por Para que Sergio vote a Tomás Massa. Sí. Estamos hablando de Antopane, que tiene 27 años. La cara un poco tocada. Perdón. ¿Por qué se hacen eso? Tiene Te múltiples juro que trabajos. Sí. sufro, hola. ¿No viste que se hace muy viral a veces la comparación de las actrices de los 90 y las actrices de ahora? Que ahora están todas iguales. Sí, y están en los todas 90. iguales. Porque se usa una cara y van todas con esa cara. ¿Podemos culpar Todas y todos, ¿eh? ¿Podemos culpar a los filtros de Instagram por eso? Y yo creo que hay algo Hay como de una cosita, eso. ¿no? Hay algo de eso. El otro día me pasó Sí. hablando con... No sé si no era canal. Voy Hablando a con exigir que alguien. ustedes graben la columna esta de fuera del aire, por favor, en algún momento. Gracias. Sí. Que hacíamos referencia a alguien de la tele. Es más, no sé si no era alguien de Gran Hermano. Y, por ejemplo, la referencia era la rubia. ¿Cuál? La rubia. Ah, sí, ¿cuál? La linda. Discúlpame, pero para mí son todas iguales. Ah, no son todas iguales. Chicos, son todas iguales. Sí. Centímetro, la nariz más para arriba. No, y ahora el están labio con un poquito más. Con el ácido hialurónico en los labios. Hay como una, ¿cómo decirlo? Pasteurización de las caras. Pasteurización. ¿Viste la pasteurización? Es eso Sí, que sí, sí, hace sí, que sí, sea sí. todo, que cuaje. Sí. Me gusta cómo has relacionado el término. Que hace que la gente se vea parecida. Digo, cuando todos y todas nos subimos a algo que se está usando o demás y irremediablemente te vas a ver parecido o parecida. Bárbaro. Mirá, ese es Pablo Remusi, que es el primo de Antopane. Claro. Vos fijate qué Claro. natural, ¿no? Natural, mega natural. También. Apenitas tocado. Yo creo que además puedo Mirá. ser casi que pariente de Milei, te digo, ¿eh? Con esa papada. Con la papada de Milei. Te digo que puedo ser casi pariente de Milei. ¿Y esos ojos? No, esos ojos son increíbles. Chicos, ahora. Mira lo que es eso. Ahora, estás como querés. ¿cómo se deforma la percepción de UNE cuando se ve así, no? Y para mí hay algo que perdés. Perdón, soy como... Sí, No digámoslo. sé, me da mucha impresión la gente que se toca la cara. Mucha impresión. En serio, mucha impresión. Ay, pero mira, ahí. Pero estás como... Mirá, qué natural. Estás muy natural. Bueno, cuestión que Antopane, ¿sabés qué quiere ser ahora? Ella, No. para quien no la conoce, es una muchacha influencer. Labura, se destaca porque los medios la han encasillado en OnlyFans, que es una página donde vos subís contenido erótico sensual. Sí. Y podés vivir de eso. Ahí está. Es ella. No escucho. Vecinos Ahí está. de La Plata.
¡Ay, Actualmente vivo en Platense! Palermo. Soy influencer. Hola, Gran Hermano. Mi nombre es Antonella. Uy, Pane. el Tengo casting de Gran 27 Hermano de años, Antonella nací en Pane. la ciudad de La Plata. Actualmente vivo en Palermo. A ver. Soy influencer, me dedico a las redes sociales, me gusta bailar, cantar, actuar. Siento que soy el personaje que le falta a la casa. ¿Cómo voy a jugar? Mi estrategia de juego es el don que tengo de que todos confíen en mí. Voy a manipularlos y persuadirlos. Es decir, que terminen haciendo lo que yo. No puedo dejar de mirar Tengo las gran tetas y soy poder de trolo. liderazgo. Nací líder y es lo que más me gusta hacer, mandar. No me gusta la falsedad, soy muy frontal. Si no me gusta algo, voy y te lo planteo. Soy muy sincera, soy alegre, soy luz, creo mucho en las energías. ¿Soy luz? Creo que tengo todo para ganar este juego. Soy muy competitiva. Así juega al ajedrez o al truco, quiero ganarlo. Soy jugadora y ganadora. Quiero ganarlo. Realmente lo que me apasiona es el juego, además de la fama. Ajá. Quiero el premio porque me gustaría asegurarme una casa propia, Amor. asegurar mi futuro. Seguí con Oli que la vas a conseguir. Esta fue mi presentación. Es mi sueño entrar desde que soy chica. Me gustaría entrar como un homenaje. El gatito a mi durmiendo mamá, atrás. que ¿Lo ven el gatito? lamentablemente La perdí el año pasado. Y ella siempre me decía que me anote. Estar ahí adentro, reencontrándome conmigo misma, me serviría muchísimo. Gracias. Ay, quedó el zoom a la teta. Che, ¿cuánto le debe pesar Cosa esa delantera? rara. Bueno, ese Santo Pane platense, yo la No conocí. sabía que era platense. La conocí en persona, más no la di un chau, en la Plop. Fue a la Plop. Con sus amigotes VIP. Ahí la conocí, pero no la di un chau porque la verdad que no sabía de qué más. hablarle, claro. ¿Qué te vas a hablar? ¿Sabes de qué le podría haber hablado? ¿De qué? De Perón y Evita, porque Clarín le hizo una nota y ella contó Maravilloso. que chicos. Perón y Evita le hablaron y le dijeron, mira, está ahí. Mentira, basta, cortala. ¿Me querés scrollear un poquito para abajo, Juan? ¿Quién lo tiene, Juan? Cortala. Mira, scrollea un poquito para abajo, así leemos la parte donde Perón y Evita le hablan. Un poquito más para arriba, ahí está. Ah, toque. Evita Perón me encanta. Sentí que ella me hablaba y me decía, tenés que hacer algo por el pueblo. No sé si lo deliré o fue verdad, pero que ella me habló. No, chicos. Resulta que ahora ella de consumir tiene un montón de sueños. Mis sueños son cuestiones psicodélicas. ser cantante, quiero ser la Britney Spears argentina, quiero ser actriz y protagonizar una película que quede para la historia, escribir un libro, comprarme una casa, un par de departamentos, tener más gatos, tener hijos, ser millonaria, enumera y agrega miles de cosas. Bueno, ser presidente es una idea que se me metió en la cabeza. ¿Ese también es un gran sueño? Ese es el más arriba. La redacción de Clarín me da Una vida. inteligencia artificial hizo la redacción. Che, miren si... miren si... Ah, era para el otro lado. La No cara den de ideas. ella. Era Uno, para allá. no den ideas. Dos, Sí. ¿qué cosa lo que se le mete en la cabeza a la gente? ¿Sabés quién es la culpable de todo esto, no? No, ¿quién? Por Cristina. favor. Porque hace que la Cristina gente- desató esto. Cristina empezó. ¿Quieren ganar las elecciones? Hagan Armen un partido y partido ganen y las ganan las elecciones. Vino Macri. Después vino Alberto, después vino Milei. Y ahora seguimos Anto con el Pani. hagan un partido y ganen las elecciones. Anto Pan es la próxima presidenta, ¿eh? Che, estoy mal. Me pone mal esto a mí. ¿Pero a vos no te gustaría que Anto Pan sea presidenta? Yo antes que ¿Cómo Milei lo sería? prefiero. Mira, por No, ejemplo. sí, por lo menos te reivindica Evita. Para empezar. Segundo, yo me imagino descuentos en todas las estéticas del país. Y en a uñas. morir. Ácido hialurónico, pero a mansalva. Como que el calendario Tipo de el- vacunación. Claro, tipo pero el el ácido Procrear, hialurónico. el Yaluar, que es inyecciones de ácido hialurónico para todos en la parte del cuerpo que vos quieras. Porque sabías que también se inyecta ácido hialurónico ahí abajo. Ahí. Para que La Torre quede- lo hizo eso. ¿O no? ¿Eh? La Torre lo hizo eso. Para que le Se quede la rejuveneció panocha la más panocha. rejuvenecida. Se la rejuveneció. Exactamente. Más gordita. Sí, escuchame una cosa. Que mi vieja. Es como un montonazo, pero digo, ¿por qué no? Sí, es ambiciosa igual. Yo le recomiendo que vaya por una, porque viste que tiró desde ser Britney Spears hasta ser Hijos, actriz, tener hijos, gatos, departamentos, casas, casa. presidente. Es un Presidenta. montonazo, Anto.
Es un montonazo, es un montonazo. Como que para mí, muy ambiciosa, yo diría paso por La paso. que mucho abarca, Poco aprieta, más vale pájaro en mano. que siguen volando. A caballo regalado, No se les miran los dientes. no por mucho madrugar, Se amanece más temprano. juega con fuego. ¿Y te haces pis? Sí, pero eso no es un refrán, creo, ¿no? Pero a mí me decía Pero por las dudas no jueguen de con pendejo fuego. para que no juegue con fuego. Yo he incendiado... estos son historias de campo. ¿Prendieron fuego cosas? Yo de chiquito jugaba Sí. con fuego. Mira, ¿ves? La gente Ahí de se masa entiende un también lo montón. comprenderá. Vos también. Vos estás aburrido. Yo le hacía velorio a mis gallinas. Yo velaba gallinas. Yo enterraba, en mi casa teníamos Ay, un gallinero, amor, pero- se moría la gallina y yo la enterraba y le hacíamos el velorio a la gallina con mis hermanos. Hacíamos un pocito, enterrábamos la gallina. Como el coso, ¿se acuerdan el viral ese? El del chimuelo. Bueno, ¿Te acordás? jugábamos con eso, con las vísceras de las gallinas. Bueno, y había mucho pasto seco y un día a la hora de la siesta estábamos muy aburridos con mis 3 hermanos, éramos 4 en total. Y bueno, habíamos visto que en los dibujitos, el correcamino del coyote prendían fuego una mecha, hacía tss, y explotaba algo. Ahí está el chimuelo. Me muero. No, bebé. Bueno, Me y muero. quisimos hacer eso y mi papá se levantó y nos cagó Recagó un a pedo. chancletazo en el ano. Bárbaro. Pero bueno, digo, ¿quién no ha jugado con fuego? Y ahí nos decían, che, que si vos jugabas con fuego de pendejo, Te hacías meás. pis en la cama. Te meas. Che, escúchame, ¿algo más que tengamos que saber de Anto Pané? Que es platense, así que yo propongo que destronemos a Isabel de la figura Isabel no. sensual Claro, claro. que desprende esta ciudad y la pongamos. Podríamos, disculpame, todo bien con el indio, pero yo creo que Anto Pan es mucho mejor referente. ¿Para presidenta? No, como referente platense. ¿Como referente a la DECEP? Sí. Claro, digo, el indio, Sí, el indio sí, solar sí, y que sí, platense, sí, sí, disculpame. Pero yo creo que hay que bajarle, porque Anto Pan es mejor. Anto Pane. Me gusta el nombre igual, Anto Pan. Anto Pane suena muy bien, pero ese es el nombre, o sea, en el documento, en el DNI de ella. ¿Será Dice un nombre Anto Pane, artístico? debe ser Antonella Pane. O Antonella Pan. Pane. Disculpame, ¿Qué ¿vos la conocés conocés? vos? ¿Qué? Pero la puta que te parió. No, el nivel de paja que se maneja acá, en este mar de bolas que hay acá. Perdón, lo tenía que decir, no Está bien. aguanto más. De hecho hay olor a No aguanto huevo, más. ¿Quién no Sí. se bañó? No aguanto más. Yo vi que Chucho llegó con las zapatillas en la mano. Uno llega Este medio vino de desnudo. correr y vino con los huevos chivados, un olor a... No, bárbaro. Córtenla. Esto tiene que dejar de ser cupo y ser paridad. Ya no me estoy Ya bancando demasiado tenemos el tema cupo del cupo. rugby, el cupo runner. ¿Qué más vamos a meter acá? ¿Qué otro deportista No vamos a seguir meter? sosteniendo el cupo acá. Che, bueno, ¡No! No. ¿Escroleaste la nota? Escroleá la nota. Escroleá escroleá la nota, que hay una foto, que cerramos la nota con Cerramos eso. con eso, Nos vamos con eso. ¿Escroleá que hay Sí, una pero- foto de Antopane? Sin remate, porfa. No es ni necesario rematar esto, porque... Es más, yo quisiera que Se lo remata sume, Chucho, solo. la nota en Clarín es la historia de vida de Antopane. Es de Clarín. No, pero ¿quién hizo eso, boludo? Yo necesito que sumes. Scrollea. Yo te miro por el vidrio. Scrollea. Scrollea. Subí. Ya vas a saber de qué estamos hablando. Ya te vas a dar cuenta, ya va a llegar. Es casi sobre el final. Sí, seguí. Más. Ahí estamos. Está. Eso es lo Ahí que queríamos. estamos. Mira. Ahí va. Poné de fondo la marcha peronista, te lo pido, por favor. Que nos vamos a ver con esta imagen. Me gustaría que la sumes a nuestra tablita de memes, Chuchín, por favor. Porfi. Esto es increíble. Mira, con esta imagen y con este tema que va a sonar ahora, Esto es increíble, me mata el emoji de la bandera. Ahí está. Dios mío. Nace una nueva referencia. La subí a su Instagram. Ah, ¿está en el Instagram de ella? Sí. Che, para mí hay que empezar a seguirla. Vamos a regalarle un No la follow a sigo. Antopane. Sí. No la sigo.
Yendísimo. Bueno, vamos a ir a una tanda porque me tengo que ir a afiliar al partido de Antopane. Y a la vuelta seguimos con más Hudson. We have a problem. Pero. La UNE. La UNE. Tu juguete favorito.